¿Cómo una jugada de sanciones puede acabar siendo un tiro en el pie? Noruega decidió cerrar la puerta a Rusia en el mar de Barents, bloqueando sus barcos y cortando la cooperación pesquera que llevaba décadas funcionando sin problemas. El resultado, un terremoto de sorpresa y alarma en toda la industria noruega. Los sindicatos y las empresas pesqueras gritan desesperados por un compromiso inmediato. Literalmente, dicen que si no se soluciona, lo perderán todo de la noche a la mañana. Pero Moscú no dudó en responder con firmeza. Se acabó la colaboración. Ahora cada quien por su lado. ¿Y el efecto? Rusia encuentra nuevos mercados y refuerza su control sobre sus recursos, mientras que en Noruega crecen los temores de desempleo masivo y una crisis social sin precedentes. Si Oslo no logra un acuerdo pronto, podría perder toda su industria pesquera en el norte, y con ella, miles de empleos y millones en exportaciones. Pero, ¿cómo llegamos a este punto crítico? Para entenderlo, primero hay que ver la historia y la importancia estratégica del mar de Barents. Durante años, rusos y noruegos compartieron el mar y sus riquezas en perfecta armonía. Tal vez suene increíble hoy, pero el mar de Barents fue, durante casi medio siglo, un ejemplo de cooperación internacional. Noruega y Rusia no solo compartían la frontera, sino también un sistema de gestión pesquera tan sólido que se convirtió en la base de la prosperidad de toda la región norte de Europa. Cada temporada, ambos países se reunían para acordar cuotas de pesca, proteger las reservas de bacalao, fletán y camarones, y asegurar que las futuras generaciones también pudieran vivir del mar. Este pacto no era solo un acuerdo de papeles, daba empleo a miles de familias noruegas, sostenía la economía de pueblos enteros y generaba ingresos multimillonarios en exportaciones. Para Noruega, el mar de Barents no es solo una masa de agua, es la despensa nacional, la base de su bienestar en el norte y una de las piedras angulares de su identidad. Pero ahora, con la cooperación en riesgo, todo ese frágil equilibrio se tambalea. La amenaza de desempleo masivo, el colapso de exportaciones y el temor a una crisis social acechan las costas noruegas. Pero, ¿qué desató la ruptura entre ambos países y cómo se desarrolló el conflicto? Una decisión política, miles de empleos en la cuerda floja. Todo comenzó cuando Noruega, bajo presión internacional, decidió imponer sanciones a las empresas pesqueras rusas. Se cerraron puertos, se prohibió la entrada de barcos y se restringió el acceso a aguas compartidas en el mar de Barents. La reacción de Rusia no se hizo esperar. Moscú respondió cerrando su zona económica exclusiva a los pescadores noruegos, rompiendo de facto un acuerdo de casi 50 años de cooperación en la gestión de estos recursos vitales. En cuestión de semanas, las capturas cayeron en ambos lados de la frontera. Pero para Noruega, el golpe fue especialmente duro. Las cuotas de pesca, que existen solo en el papel, ya no se pueden cumplir, porque la realidad es que los peces migran y ahora muchos se quedan en aguas rusas. Los principales procesadores de pescado noruegos empezaron a hacer números. Sin materia prima, sus fábricas quedan vacías, los contratos internacionales peligran y miles de trabajadores ven su sustento tambalearse. La ministra noruega no pudo evitar reconocer la gravedad de la situación. Si no se alcanza un compromiso, la industria entera puede colapsar. El miedo es real, quiebras, desempleo masivo, pueblos enteros del norte en crisis y una cadena logística al borde del colapso. Frente a este quiebre, ¿qué futuro le espera a la industria pesquera noruega y a la región? El efecto dominó apenas comienza. ¿Quién se recupera y quién queda atrás? En Noruega, la crisis ya se siente en los muelles. Los puertos del norte, normalmente llenos de vida y actividad, ahora están casi vacíos. Las fábricas procesadoras de pescado han parado máquinas, y la incertidumbre pesa sobre miles de trabajadores que no saben si mañana tendrán empleo. No es solo una cuestión económica. En estas regiones, la pesca no es solo un trabajo, es la base de toda la vida social. Cada tercer habitante depende directa o indirectamente de esta industria. El desempleo masivo amenaza con desatar una crisis social sin precedentes.
La tensión crece y las familias empiezan a sentir el golpe. Mientras tanto, en Oslo, los líderes políticos solo pueden hablar de solidaridad europea, pero con discursos no se llenan neveras ni se pagan las cuentas. Paradójicamente, Rusia, a pesar de las sanciones, parece salir fortalecida del conflicto. Con una zona económica exclusiva inmensa en el mar de Barents, sus pescadores ya no dependen de restricciones ni cuotas compartidas. El gobierno ha acelerado la modernización de la flota. Se construyen nuevos barcos, las plantas procesadoras se instalan a bordo, y los puertos de Murmansk y Arcángel se expanden. Además, Rusia está redirigiendo sus exportaciones hacia Asia, con China a la cabeza, abriendo nuevos mercados que antes no explotaba plenamente. Esto significa más empleo, mayores ingresos fiscales y, sobre todo, mayor independencia alimentaria. Así, mientras Noruega arriesga perder su liderazgo y su economía regional, Rusia gana competitividad y autosuficiencia. ¿Qué lecciones deja este giro inesperado y qué opciones reales tienen ambos países para el futuro? Cuando la política se impone sobre la lógica económica, el precio es alto. Lo que estamos viendo en Noruega es una lección clara de cómo las sanciones, si no van acompañadas de una estrategia sólida, pueden terminar dañando más al país que las impone que al sancionado. Rusia, lejos de debilitarse, ha aprovechado la ruptura para modernizar su flota, expandir su infraestructura y encontrar mercados alternativos, como China, que ahora ansía productos rusos del mar. El resultado: más empleos, más ingresos y mayor fortaleza económica para el país sancionado. Mientras tanto, la industria pesquera noruega enfrenta recortes, desempleo y una crisis social que ningún político parece capaz de revertir rápidamente. La confianza entre ambos países, construida durante décadas, se ha roto en cuestión de meses. Y aquí viene la advertencia más importante. Restaurar esa confianza es casi imposible una vez que se ha perdido. Noruega sirve ahora como ejemplo de lo que puede pasarle a cualquier país que dependa de recursos compartidos y decida anteponer la política a la cooperación y el pragmatismo. Perder la confianza internacional y la sostenibilidad de tus recursos puede tener consecuencias irreparables. Por eso, antes de tomar decisiones basadas solo en alianzas o presiones externas, hay que pensar en el impacto local, en el empleo y en la seguridad alimentaria. Ahora, la pregunta clave: ¿qué deberían hacer los actores involucrados ante este nuevo escenario? Hoy, más que nunca, el mar no perdona errores de cálculo. Lo que comenzó como una estrategia para presionar a Rusia terminó convirtiéndose en un golpe devastador para la propia Noruega. La industria pesquera noruega, que durante décadas fue un orgullo nacional y el sustento de miles de familias, ahora enfrenta una crisis existencial. Cierres de plantas, barcos en puerto, comunidades enteras preguntándose qué hicieron mal. Y la respuesta es dolorosa: nada. Los pescadores solo querían trabajar, alimentar a sus familias, continuar una tradición milenaria. Pero la política internacional decidió lo contrario, y al final, son ellos quienes pagan el precio, no los políticos. Mientras tanto, en Rusia, el panorama es completamente diferente. Las sanciones occidentales, que buscaban debilitarla, solo impulsaron la autosuficiencia y el fortalecimiento de su mercado interno. El pescado premium, que antes se exportaba a precios elevados, ahora llena los supermercados rusos a precios más accesibles. Crecen los pequeños productores, surgen marcas regionales y la seguridad alimentaria rusa se consolida. Moscú aprendió la lección y ya no depende de un socio que demostró ser inestable. ¿Por qué volver a las viejas fórmulas si las nuevas funcionan aún mejor? La ironía es innegable. Al cerrar puertas, Noruega no solo perdió un socio, perdió también el control sobre su propio futuro pesquero. Y si ignoramos estas lecciones, corremos el riesgo de repetir errores similares en otros sectores clave de la economía. La verdadera pregunta es: ¿cuándo aprenderemos que la política debe servir a la gente y no al revés?